La segunda parte, el cierre del tiempo de gracia. Una vez más vamos a arrodillarnos para pedir la bendición del Señor. Bendito Dios, por favor esté con nosotros, como los que estamos aquí con la técnica, con el presentador, con los oyentes, los estudiantes de tu palabra. Guíanos, Señor, porque queremos seguir la verdad. Hemos leído textos hoy en esa mañana. Hemos visto que tú quieres que nosotros estudiemos, que aunque puede ser que sea algo en contra de nuestras convicciones, con la ayuda de tu palabra, con la ferviente oración, tú nos puedes guiar a la verdad. Que eso sea también el caso con todos los que escuchan este mensaje y que ellos entienden y me cuento en sus filas lo que es la voluntad tuya, querido Dios. En el nombre de Cristo, amén. Entonces continuamos aquí porque quiero estudiar con ustedes todo este capítulo de Jeremías 5. Hemos llegado hasta el versículo 12 en la primera hora. Dice así, voy a leer otra vez ese versículo. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Nuestro pueblo dice esto, Dios no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. Y los profetas serán como el viento, y no hay en ellos palabra, así será a ellos. En esos días cayó en mis manos un librito de nuestra iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Algo así como Guía de Sobrevivencia para Armagedón. Es un pequeño libro. Es un libro que supuestamente es una guía cómo poder sobrevivir estos últimos tiempos. Queridos hermanos, ese libro es justamente lo opuesto. Es una guía para ciertamente morir en Armagedón. Ya, eso es lo que es ese guía. Nosotros hablamos cosas, estamos publicando cosas, estamos publicando material profético, explicando las profecías, y esto es justamente lo que dice aquí la Biblia, es como viento. No hay palabras, no hay nada en ellos que sirve para el bien. Lamentablemente eso encontramos en medio de nuestra iglesia hoy en día. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Si ustedes quisieran o si ustedes pueden recordar esto, el Jehová es aquí llamado Jehová Dios de los ejércitos. O sea, aquí Dios recibe ese título. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que Dios en este tiempo, lo que Él hace, Él es juntar un ejército. Eso es lo que Él hace. Porque aquí es el Dios de los ejércitos. Él va en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos aquí en Jeremías 5, Él va a formar un ejército. No es por nada que la Biblia lo llama así, con ese título. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Quién es la leña, queridos hermanos? Nosotros tenemos ese concepto que ahí están los que no saben, pobres, católicos, los tíos de Jehová, ahí son los que no saben, son los ciegos. La misma actitud que los judíos, los fariseos tenían, que afuera los samaritanos, los egipcios, los otros pueblos que no saben. Pero ¿quién va a ser la leña? Queridos hermanos, eso es algo muy, muy, muy severo aquí que Dios anuncia. A este pueblo, está hablando aquí del pueblo de Dios, yo voy a dar por leña y los consumirá. Disculpen. He aquí, versículo 15, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás,
y no entenderás lo que hablaré. ¿Quién es esa gente? Deberíamos saber todo esto. Queridos hermanos, nosotros si andamos en las sendas antiguas, eso para nosotros no es nada nuevo. Esa gente antigua, esa gente que habla una lengua extraña que nosotros no entendemos, es un pueblo muy conocido por nosotros. En caso que no lo recordamos, podemos abrir Deuteronomio 28. Ustedes saben que a Moisés ya fueron reveladas profecías que iban a acontecer recién durante el tiempo de Cristo. Versículo 49, Deuteronomio 28. Jehová traerás contra ti una nación de lejos. Ajá. ¿Será esa misma la nación? ¿No? Gente, ¿de dónde viene? De lejos, dice Jeremías 5, versículo 15. Y ahí Moisés, fíjense, Moisés, ¿cuánto tiempo antes fue escrito eso? ¿No es cierto? Dice, gente de lejos yo voy a traer, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿Qué dice Jeremías 5:15? Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Interesante, ¿no? Casi son las mismas palabras. Jeremías, Moisés. Pero ¿cuál es esa gente? Gente fiera de rostro, versículo 50, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, etc. ¿Quién es esa gente? Versículo 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. ¿No hemos leído en Jeremías 5 que Dios va a derrumbar los muros de este pueblo? Y aquí otra vez vemos esa gente que viene de lejos, gente antigua, que viene y va a derrumbar los muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades, en toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Quién es ese pueblo? Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué es eso? La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. En el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Creo que no necesitamos leer más aquí en este momento, porque hemos reconocido que ese pueblo aquí es el pueblo romano. La venida del pueblo romano como amenaza sobre el pueblo de Dios había sido anunciado ya por Moisés. Ese pueblo aquí que tenía como símbolo en sus estandartes el águila, aquí es describido como un pueblo que viene como un águila, que hablaba una lengua que no entendían. ¿Qué lengua hablan? Latín. Una lengua que ellos realmente no era de la misma familia, no podían entender. ¿Y qué hizo Roma? En 70 después de Cristo, en el segundo ataque, ellos sitiaron a todas las ciudades, Jerusalén y a otras también, y conquistaron sus ciudades, y las sitiaron. Tal vez tenemos tiempo después para ir otra vez a esa historia. Lo voy a dejar para después. Las sitiaron, y los judíos, en su angustia, como aquí dice, de motivar todo el pueblo judío para que ese pueblo participe en la defensa de la ciudad, ellos empezaron a quemar los alimentos que tenían guardados para los otros tiempos. O sea, los líderes del pueblo judío, en la situación de ser sitiada la ciudad por los romanos, ellos quemaron ellos mismos los alimentos que tenían. ¿Para qué? Porque ellos querían motivar al pueblo de no relajarse, de no pensar, ellos no nos pueden conquistar, es imposible, esa ciudad no se puede conquistar. Para que de ese digamos, estado se levanten y empiezan a luchar, ellos quemaron los alimentos. Pero ha sido un cálculo realmente horrible, porque los alimentos que tenían no eran suficientes. Y los judíos hicieron eso que aquí leemos
empezaron a comer sus propios hijos. ¿Ya? Se cumplió esa profecía 70 después de Cristo. Y esta es la gente antigua, la gente de lejos, la gente de la cual no entendemos su lengua. Eso es la gente de la Biblia. Pero Roma es como un pueblo pequeño, ¿no es cierto? Aquí ustedes lo tienen, ese diagrama. En los dos diagramas, aquí bien lindo, fíjense cómo crece ese cuerno. Viene de la región de donde vienen aquí los cuatro vientos, los cuatro cuernos de los generales de Grecia. Vienen ahí, crece Roma, siendo Roma pagana, pero en cierto momento se convierte Roma pagana en Roma papal. Por eso aquí dice en el cuerno, aquí dice, el cuerno pequeño crece extremadamente grande, y dice abajo Roma pagana y papal. Entonces, si esa gente antigua, gente fiera, gente que habla otro idioma, es Roma pagana, en Deuteronomio es también Roma papal en el futuro, y en el pasado y en el futuro otra vez. Será entonces que Jeremías 5, hablando de esa gente que viene para destruir al pueblo de Dios, es la Iglesia Católica. Es la ley dominical, el tema, el objetivo aquí de Jeremías 5, que vendrá sobre el pueblo, el juicio que el pueblo no conoce. Vamos a tener tiempo en esos días para responder a esa pregunta, la cual ustedes ya saben cómo es la respuesta. Continuamos entonces. Ustedes también pueden aquí abrir un texto en Daniel. ¿Ya? Si ustedes van a Daniel 8, 23, ustedes van a ver otra vez esa gente fiera, que habla una lengua extraña, una lengua que uno no conoce. ¿No? Eso es efectivamente el pueblo romano que es mencionado aquí. Versículo 16. Su aljaba es como sepulcro abierto, todos ellos son valientes, y comerán tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas, y comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y espada destruirán tus ciudades fortificadas en que tú confías. Mira, aquí ustedes pueden ver muy claramente que Jeremías era un estudiante de profecía también. Porque lo que Jeremías aquí dice, hemos leído nosotros en Deuteronomio, en la profecía de Moisés. ¿Cómo decía? Versículo 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades, esa gente, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Moisés sabía y predijo que ese pueblo de Dios confía en sus muros. Y aquí Jeremías 5 lo dice lo mismo, dice exactamente lo mismo. Versículo 17, y espada destruirán tus ciudades fortificadas en que tú confías. Queridos hermanos, la profecía siempre está en perfecta armonía. Aunque eso se refiere a Roma, aunque pagana, también se refiere a Roma papal, que va a hacer lo mismo con la ley dominical. Esa ley dominical va a ser ataque contra el pueblo de Dios. Y esa ley, lamentablemente, va a destruir a los muros que hemos construido. Y la muchedumbre, la mayoría, va a caer en este instante. Eso es lo que está aquí en estas líneas. Solamente que nosotros hoy en día decimos que la Biblia no dice muy claramente que la ley dominical será el fin del tiempo de gracia. Bueno, hay que leer la Biblia, creo, no en un nivel superficial, sino en un nivel más profundo. Dice Elena White, las grandes verdades no se encuentran ahí tiradas en la superficie. Hay que hacer un esfuerzo, hay que cavar bien profundo, y de repente uno saca un tesoro que estaba ahí escondido. Así es verdad también, queridos hermanos, nosotros vamos a tener que tener interés y esforzarnos y estudiar verdaderamente para encontrar esas cosas. Continuamos porque aquí el texto no nos deja en ciegas acerca de esto.
Versículo 18. Mas en aquellos días, dice Jehová, tal vez una cosa más al versículo 17 ya, si esos muros en los cuales nosotros confiábamos, o el pueblo judío confiaba, eran los muros de la ciudad. Cayó los romanos con una técnica espantosa. Los romanos no pensaba el pueblo que así iba a ser. Si eso Jerusalén no era redonda así, pero vamos a dibujarlo así, solo para demostrar aquí lo que aconteció. Los romanos no podían conquistar esa ciudad. Realmente estaba muy bien fortificada. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Bueno, ellos hicieron también un muro alrededor de toda la ciudad. Tal cual. Un muro tan alto como el muro de la ciudad de Jerusalén. Un muro que encerraba toda la ciudad. Eso es la técnica espantosa. Entonces los romanos no tenían que hacer mucho, ¿no es cierto? Por un lado, simplemente podían tener paciencia. Si tú lo dejas una ciudad así 5 años, tal vez sobrevive, pero si esos 10, 20 años, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Entonces los judíos que huyeron, cuando ya era tarde, solamente llegaban a ese muro. ¿Y qué hicieron los romanos? Colocaron los cruces con los crucificados aquí, arriba. El relato histórico dice que en algunos días hasta 500 personas en un día fueron crucificados y colocados alrededor de la ciudad. Imagínense cómo huele el aire después de tantas personas aquí colgadas varios días. Y después los romanos hicieron eso, una táctica muy famosa. Si eso era el muro y ellos no podían por abajo quebrar el muro porque era un muro muy fuerte, los romanos simplemente hicieron eso, construyeron aquí una rampa. Entonces subieron por aquí. Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué te sirve el muro? Si el enemigo tiene una táctica para entrar. Eso es la situación aquí. Eso es la misma situación aquí. Y en esos muros, eso nuestro pueblo confía. Bueno, nosotros no tenemos esos muros, pero los muros que nosotros tenemos hoy son un sistema de doctrinas que aparentemente nos protegen espiritualmente. Doctrinas que nos separan de los otros, el muro de la separación nos protege de los ataques, digamos, doctrinales o teológicos. Un sistema que nos defiende como pueblo espiritualmente, como pueblo elegido del Señor. Poco sabemos que esas doctrinas van a ser derrumbadas fácilmente. Y los teólogos deberían saber eso, y me imagino que muchos saben. En los momentos de prueba, Elena White dice que cada uno de nosotros será probado en los asuntos de la fe. Varios de nosotros vamos a estar en las cortes y vamos a defender. Y te van a hacer preguntas y tienes que defender tu fe. Tienes que defender tus doctrinas. Pero nuestras doctrinas están basadas sobre arena hace mucho tiempo. Lamentablemente, con la introducción de la teología moderna, con el método histórico crítico que entró en esas iglesias, nosotros ya no tenemos la fuerza de defendernos y defender la verdad. Y eso va a derrumbarse. Entonces, nuestro sistema, que es aquí un sistema, ¿nosotros confiamos en qué? Confiamos en los líderes, confiamos en los teólogos, confiamos en la teología de nuestro pueblo, confiamos en nuestro sistema. ¿Sabe qué acontece? Tal vez ustedes que oyen eso también entran en esa misma tentación. Si escuchan algo que ustedes no habían escuchado así, porque nadie predica que la ley dominical es el cierre de gracia para el pueblo de Dios, ¿qué hacen ustedes? Pocos toman la Biblia y empiezan a estudiar, ¿no es cierto? Y habíamos leído esos textos en esos ayer, hoy, que el Espíritu Profecía nos dice cómo debemos comportarnos cuando nos enfrenta a una verdad nueva o a una enseñanza nueva. Pocos tomamos la Biblia, lo estudiamos, escudriñamos y pedimos con oración la guía del Señor. Lo que nosotros hacemos hoy en día, o preguntar al pastor,
o preguntar al anciano, o mirar en internet. Y ahí encontramos diferentes opiniones, pro y contra, y nos hacemos nuestra opinión, queridos hermanos. Esos son los muros frágiles que nos estamos construyendo. Nos fiamos en la opinión de alguien, en la opinión de un líder, y eso nos basta. Y pensamos que estamos seguros atrás en ese muro de nuestro sistema de la iglesia. Y no estoy hablando contra la iglesia, no estoy hablando en contra del sistema para nada. Solamente tenemos que tener la conciencia sobre qué está basado el sistema en que nosotros confiamos. Cuando los líderes teológicos en nuestra iglesia, como un hombre llamado Cottrell, como Raymond se llama, ¿no? En español se llama Raimundo F. creo Cottrell, creo que es doble R, falleció hace muy poco tiempo. Cuando él ha sido uno de los grandes líderes espirituales en nuestro pueblo, pero siempre ha quedado un poco detrás del escenario. No es alguien el nombre no es muy conocido. Tal vez nosotros conocemos Leroy Froome, que varios libros conocemos, ¿no? Los que estudiamos ya conocemos ese nombre, pero el mismo Cottrell guiaba a Leroy Froome, ¿ya? Y hombre como ese, él escribió, tenemos los textos, él ha escrito que el pueblo de nuestra iglesia, el pueblo no puede entender la Biblia por sí mismo, que el pueblo no tiene la capacidad ni la experiencia para entender un texto bíblico. Por eso nosotros tenemos que escribir libros, y los teólogos, los entendidos, tienen que decir al pueblo lo que tiene que creer. Eso es lo que está escrito blanco sobre negro, negro sobre blanco, y eso es la política que nuestra iglesia ya ha emprendido hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está nuestro muro, queridos hermanos? Si ellos ahí construyen los muros para nosotros, nosotros no estamos protegidos para nada. Siguiente versículo 18. Mas en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré de todo. O sea, en aquellos días, y yo estoy insinuando que estamos hablando aquí de los días de la ley dominical, Dios dice que no destruirá de todo. O sea que hay un grupo, tal vez lo podemos llamar el remanente, ¿no es cierto?, que no será destruido, aunque todo el pueblo será destruido. Y será que cuando dijereis, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hace con nosotros todas estas cosas? Dios para nosotros no hace esas cosas, ¿no es cierto? Nosotros no podemos creer que Dios hace esas cosas. Dios no va a dejar su pueblo, porque Dios va a llevar su pueblo al cielo. Pero cuando viene la ley dominical, y nosotros vamos a caer en las calamidades, nosotros vamos a ser derrumbados, y cuando nuestro sistema se va a derrumbar, entonces nosotros tenemos que ver con esos ojos que Dios aparentemente está dejando a su pueblo. Y dice entonces su pueblo, ¿por qué hace con nosotros todas esas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. El rey a partir de ese momento, una vez más, va a ser el rey del norte. El pueblo otra vez va a ser llevado a Babilonia. Espiritualmente va a tener que servir a ese rey que viene de ahí, que es la iglesia católica, que se va a tener que someter. ¿Por qué? Porque a mí me dejasteis. No es el Dios que empuja a nosotros allá. Es nosotros lo hemos dejado. Y hace tiempo ya hemos tomado esa decisión en nuestros corazones. Nos hemos tratado de defender con teorías que simplemente no nos alivian la conciencia. Versículo 20. Anunciad esto en casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo. Querido hermano, si tú estudias eso,
si tú entiendes eso, así como nosotros estamos predicando, si ves que eso es en armonía con la palabra del Señor, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la tarea que Dios te encomienda? Ahí donde estás. En la iglesia, en tu pueblo, en tu grupo, en el país donde estás. Anunciad esto en casa de Jacob. Tenemos una misión nosotros de llevar este mensaje de juicio a nuestra propia iglesia. Anunciad esto en casa de Jacob y haced esto, que esto se oiga en Judá. Por supuesto, no es que muchos lo van a querer escuchar, pero es para el bien de todos. Versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no ve. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mi presencia, que al mar puse arena por término, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se volvieron y se fueron. Es muy fácil para los que están en ciertas posiciones de declarar a aquellos que tienen un mensaje como este: esos son los rebeldes, esos son los que dividen las iglesias. Pero Dios tiene ese título para otros. Los que son rebeldes y que los que destruyen al pueblo son estos que aquí arriba Dios llama los grandes en el pueblo. Ese pueblo es un pueblo rebelde. Estamos hablando aquí de la iglesia adventista del séptimo día, hoy en día en su estado. Versículo 24. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que la lluvia temprana y tardía en su tiempo, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Él nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Recuerdan que hemos leído en Jeremías 3 que el Señor no puede dar la lluvia tardía porque somos así duros, porque tenemos frente de rameras, como dice Jeremías? Y aquí dice esto: temamos ahora a Jehová Dios. Eso es nuestra esperanza, ¿no? Para que Él nos pueda dar lluvia, para que pueda hacer que caiga la lluvia temprana y tardía. Ustedes entienden que está ya cayendo la lluvia temprana. Porque si nosotros entendemos verdad, si nosotros entendemos verdades como un mensaje que ha llegado a esa generación, no es porque alguien lo descubrió, porque era tan inteligente. Es porque Dios ha hecho una obra, porque Dios levantó, porque Cristo vino como el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ese ángel ilumina la tierra con su gloria. Iluminar la tierra con su gloria son los mensajes de verdad que Dios está dejando entender a su pueblo. Y como ahora en esos tiempos hay una acumulación de entendimiento, un crecimiento de entendimiento acerca de las profecías, tenemos la convicción que el ángel de Apocalipsis 18 ya ha bajado. Encima, Elena White dice que ese ángel baja cuando caen las grandes torres en Nueva York. Tenemos mucha evidencia y tenemos toda la lógica que podemos exponer porque en 2001, 11 de septiembre, bajó ese ángel. Y eso va paralelamente con la caída. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que ese ángel hace, que nos imparta entendimiento. Eso es la caída de la lluvia tardía, goteando no obstante. Y después de la ley dominical entendemos que esa lluvia va a caer sin medida. ¿Por qué? Ustedes saben por qué cae la lluvia. A veces son esas preguntas simples que no nos hacemos y no tenemos bien el concepto. Tiene un propósito. Esa lluvia ayuda en ese tiempo para hacer una última obra, para rescatar a las otras ovejas que están en el mundo. Es un apoyo que Dios da a esa generación, a aquel grupo que trabaje en la tierra para hacer esa última obra. Pero solamente eso acontecerá si el pueblo temerá. No es que la lluvia no va a caer.
¿no es cierto? No es que la lluvia no va a caer. Elena White dice que la lluvia puede caer alrededor de todos nosotros, pero nosotros ni nos damos cuenta. O sea, en un momento cae la lluvia sí o sí, a pesar del estado del pueblo. Versículo 25, ya vamos aquí terminando con Jeremías. Vuestras iniquidades han estorbado esas cosas, y vuestros pecados detuvieron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo hombres impíos. Acechan como quien los pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Ellos llevan mucho sangre en sus espaldas, por lo que ellos dicen al pueblo, porque ellos dicen que estamos en paz, que estamos en seguridad, mientras que no es así. Versículo 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Y ahora sí, encerrando ese pensamiento, viene la pregunta: ¿no he de castigar por todo esto? ¿Por esto? Dice Jehová. ¿No he de castigar por esto? ¿Y de tal nación no se vengará mi alma? Ahora sí, Dios ya hablando de su pueblo como de tal nación, ¿no es cierto? Ya no es su pueblo. De tal nación no me vengará. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por su propia mano. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis al final de esto? Queridos hermanos, ¿dónde está aquí el mensaje de alivio? ¿Dónde está aquí el fin bonito? ¿Dónde está aquí la convicción de que a nuestro pueblo Dios nos va a proteger hasta llevándonos al cielo? A todos, más o menos, porque están lo que hacen bien, digamos. Queridos hermanos, ese pueblo de Dios va a dejar de ser pueblo de Dios. Aquella nación. La respuesta que está aquí retóricamente en esas preguntas retóricas es que no he de castigar a ese pueblo. Claro que tengo que castigar y voy a castigar a ese pueblo. ¿Qué será el fin de esto? El fin será el fin eterno de esto. Aquí no hay esa idea de que nosotros tenemos tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Aquí viene uno que habla una lengua extraña. Ese uno es Roma. Roma papal. Ese uno, nosotros sabemos, eso es una de las enseñanzas como núcleo de nuestro entendimiento, unos distinguidas de nuestra convicción sobre el sábado, porque eso tiene que ver con el sábado, ¿no es cierto? Esa iglesia va a ser la ley dominical. Esa va a ser el ataque contra nuestro pueblo. Eso va a ser el gran y último ataque, la última amenaza contra nuestro pueblo. Y ese pueblo aquí, que no es mencionado, que Dios va a traer para castigar a su pueblo, va a ser la ley dominical. Y ese pueblo no va a tener paciencia para que nosotros nos decidamos, porque esto es lo que nosotros creemos, que nosotros tenemos tiempo como todos hasta cuando Miguel se levanta. Ustedes piensan que cuando viene la ley dominical, cuando viene la prueba a cada persona, que les van a decir: ok, tú no te puedes decidir ahora, ok, tómese tiempo para su decisión. No. La ley dice que van a servir el domingo. Bueno, usted no puede decidir. Bueno, hermano, no hay problema. Tómase tiempo, 3 meses cuando necesita. Entonces decide si va a venir el domingo a la iglesia o va a dejar su sábado. Pero, hermano, eso es una ley. Y ahí comenzamos un poco entonces con el siguiente capítulo. ¿Qué es la ley dominical? Tengo aquí escrito en la página 5.
No vamos a entrar en esa temática con la profundidad que se podría. Tenemos material sobre Apocalipsis 13, sobre la ley dominical. Eso es, como yo he dicho, ya uno de los temas claves de nuestra fe, de nuestra iglesia desde el comienzo. Y hay buen material, hay muchos libros sobre esto, hay mucho material que se puede encontrar. Pero algunas cosas aquí quiero mencionar para que estemos un poco al tanto de qué significa esa ley dominical. Primer texto en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el cercano futuro veremos cumplirse esas palabras cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. Tenemos la convicción que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es ese grupo que guarda los mandamientos, todos los mandamientos, y que tiene el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. El mismo espíritu que movió a los papistas de siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Esas comparaciones que el Espíritu de Profecía hace nos sirven de mucho, porque conocemos las historias, conocemos la historia de Esther, ¿no es cierto? Sabemos qué aconteció ahí, y esto es una paralela, digamos, un tipo de la ley dominical en el fin de los tiempos. Ahí se hizo una ley, y esa ley decía que todo el pueblo de Dios tenía que ser destruido. ¿Por qué se sacó esa ley? Tenía que ver con envidia, con venganza, ¿no es cierto? Con Mardoqueo, no recuerdo el otro, Amán, ¿no es cierto? Una ley para realmente, que estaba en realidad enfocada para destruir aquel pueblo. Eso era, no que pretendía la ley, no que decía oficialmente. Después el rey se dio cuenta, ¿no es cierto? Fue sorprendido del verdadero destino de la ley. Y así será la ley dominical también. El propósito de esa ley es destruir a un pueblo, el pueblo que guarda los mandamientos. Muy interesante aquí, esa comparación nos ayuda a entender qué es la ley dominical. Siguiente texto. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Que dice entonces en Apocalipsis 13 que va a haber una ley que te obliga, y eso es el asunto, no es un libre albedrío, no tienes la libertad de decidir. Va a ser obligado a adorar el papado. Esta mosca quiere escuchar de cerca lo que estoy diciendo. Tiene obligado de adorar al papado. Eso es, ¿no es cierto? No es algo que se prohíbe trabajar el domingo y yo puedo quedarme en mi casita tranquilo. No, aquí va a ser forzado una adoración al papado, que está simbolizada en ese capítulo por una bestia, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatorio la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Entonces, obligación de la observancia del domingo eso es de qué se trata. ¿Puedo yo observar el domingo? No, si quiero estar en armonía con la palabra del Señor. La Biblia en ningún lugar autoriza la adoración del domingo. El domingo es el día del sol. El domingo en las tradiciones paganas ha sido el día
para la adoración del sol, que otra vez es un símbolo para Satanás. Entonces, el primer día de la semana va a ser aquí esforzado como día de adoración. Queridos hermanos, cada uno va a tener que tomar una decisión. Te van a querer ver ir domingo a la iglesia, observar el domingo, no trabajar el domingo, adorar ese día y a través de eso adorar al Papa, adorar al enemigo de Dios. Siguiente texto. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, no trata solamente de eso. No solamente prohibirán trabajar el domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar el sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Eso entonces, muchos preguntan, estoy consciente que tenemos oyentes que recién han llegado aquí a entender esas cosas, a estudiar, a bautizarse o interesarse por esos temas que nosotros como iglesia podemos enseñar. Y a veces el concepto no es muy claro, pero eso es la ley dominical, es una ley que te pide esto. Trabajar el domingo, de trabajar el sábado, adorar el domingo, apoyar la observancia del domingo, y de esa manera tú pierdes la libertad y la vida si te opones. No vas a perder la vida si forma parte de esta ilusión de 44,000, porque ellos no van a ver la muerte, pero la mayoría va a morir como mártires. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Un poquito más aquí para que tenemos eso también. Estoy cerrando ya esa segunda presentación. En el siguiente texto que ustedes tienen ahí de Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, dice en espíritu de profecía: viene un tiempo donde la ley de Dios será, en un sentido especial, invalidada en nuestro país. Los gobernadores de nuestra nación, a través de un acto legislativo, obligarán la aprobación de una ley dominical. Y así el pueblo de Dios será colocado en gran peligro. Cuando nuestra nación en sus concilios legislativos apruebe leyes para violar las conciencias de los hombres en relación a sus privilegios religiosos, obligando la guardia del domingo y colocando un poder opresivo contra aquellos que guardan el séptimo sábado, la ley de Dios será, para todos los intentos y propósitos, invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. Tenemos desde luego una idea, creo, bastante clara de qué se trata aquí. Uno de los conceptos con los cuales yo estoy enfrentado en esa temática es que hay algunos que aceptan que la ley dominical es el fin del tiempo de gracia. Algunos aceptan eso. Pero ellos tienen un problema de que yo estoy dibujando esa flecha aquí hasta esas dos letras. Una flecha que aquí termina. Entonces en sí termina el tiempo de gracia primero para el pueblo de Dios, tiene que ver con la ley dominical, pero no sabemos exactamente cuándo será eso. O sea, ¿cuándo será la ley dominical? ¿Cuándo es la ley dominical? Cuando lo firman los decretos, cuando lo llevan a cabo en los diferentes estados, en Estados Unidos primero, después en Perú llega tal vez 3 meses después, en China no sé, tal vez 7 meses después. ¿Cuándo es la ley dominical para mí? Yo puedo viajar de Estados Unidos a China y entonces ahí voy a tener más tiempo de gracia. ¿Cómo es la situación? ¿Ya? Entonces hay esa pregunta y hay muchos que prefieren
los que aceptan eso, básicamente ellos dicen, bueno, vamos a mejor dibujarlo un poco así, incógnito un poco. Eso es la ley dominical. No es un punto, no es una línea, es más bien así una nube tal vez, una fase que yo no sé. Queridos hermanos, yo creo que eso es peligroso. Peligroso porque yo tengo ahí la idea de que no es muy específico eso, tal vez hay un poco más posibilidades, ¿no es cierto? Posibilidades en el último momento. Porque nosotros, seres humanos, nos gusta mucho dejar todo para el último momento. Muchos somos así. En el último momento nos estamos preparando. En el último momento para el sábado nos vestimos, nos duchamos, nos planchamos, ¿no es cierto? Quienes han estudiado en las universidades adventistas saben eso. Que el mayor movimiento es en los últimos minutos antes del culto, ¿no es cierto? Cuando todos se presan las planchas, cuando todos se visten, cuando las ponen gel en el cabello, cuando se duchan. Eso ahí en el último momento todo. Nos gusta la idea que la ley dominical tal vez hay un tiempo un poco más allá que donde en el último momento nosotros tenemos tiempo de hacer las cosas. La ley dominical para ti y para mí no es cuando se firma el decreto ahí en un lugar, sino es cuando esa ley se aplica a tu vida y tú tienes que tomar una decisión. Puede ser que para uno es un poco antes que para el otro. Eso no te da ninguna ventaja o desventaja. Porque esa prueba, querido hermano, querida hermana, esa prueba para ti, esa prueba es una prueba para la cual tú tienes que haber preparado con mucho tiempo antes. No te sirve un día más o menos. Porque preparación de esa prueba no solamente decir en mi cabeza, yo voy a defender el sábado, porque así dice la Biblia. Es más que eso. Porque cuando te ves cara a cara con la muerte, o tal vez peor, cara a cara con la tormenta, con la cara a cara con las, ¿cómo se dice? No tormenta. Atormentar a alguien, ¿cómo se dice? Martirio. Martirizar. Es tormenta, ¿no? Cuando se atormenta a un ser humano para que... No sé, estaba buscando otra palabra, pero igual. Cuando nos hemos enfrentado con esto, entonces ya no... Los buenos propósitos que tenemos, las buenas convicciones muy rápido se vuelan. Y tenemos otras ideas como defendernos. Tenemos ideas como, bueno, yo puedo hacer eso para que ellos piensen, pero en realidad yo voy a seguir trabajando para el Señor. Tenemos excusas para huir del dolor, de la muerte. En este momento nosotros tenemos que estar firmes sobre una preparación que ya viene fundamentando el fundamento hace tiempo. El cemento tiene que durar, ¿no es cierto? Necesita tiempo para que se ponga duro. No lo puedo echar ahí rápido y para que no funciona, se cae todo. Es blando, necesita un tiempo para quedar duro, para tener fuerza. Esos muros tienen que ser bien altos en ese momento. La ley dominical para ti y para mí es un instante, es un momento nada más. No tengo tiempo para pensar, para volver, para cambiar mi opinión. Lo que aquí dice Elia va a ser requerido de nosotros. Queridos hermanos, hemos acumulado aquí algunos argumentos introduciéndonos a ese estudio, pero lo que viene de aquí en adelante es defender esa posición con varios textos bíblicos y con varios textos de Espíritu y Profecía. Agradecemos al Señor que todavía estamos en buenos tiempos. Padre nuestro, gracias por también ese estudio que hemos podido hacer. Gracias por tu palabra que es en realidad muy clara. Palabra que dice las cosas como son, que habla a tu pueblo sin hacer nada, sin pintar nada lindo. Querido Señor, porque nosotros tenemos que entender las circunstancias, las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Querido Dios, pedimos que
logras despertar a la Odisea. Te alabamos porque nos has protegido, nos has permitido hacer esa presentación en el nombre de Cristo. Amén.